les voy a platicar acerca de lo que encontré un poco de la educación inclusiva. A mí me llamó mucho la atención los conceptos de calidad educativa y es precisamente lo que lo coloqué como parte de la justificación de la monografía. La calidad educativa porque pues muchísimos docentes, al menos los que yo conozco y me incluyo, pues no ponemos énfasis o no ponemos en práctica lo que es la calidad, simplemente ponemos en práctica los conocimientos que adquirimos o la teoría, pero no nos enfocamos en averiguar qué es lo que necesita cada estudiante, sino que de manera general, o sea, aventamos, por ejemplo, una actividad de manera general sin importarnos que algún estudiante a lo mejor no tenga la capacidad para o no tenga las habilidades más bien para poder realizar esta actividad. Entonces, es lo que me enfoqué más en cuanto a la justificación, le coloqué más eso de la calidad educativa. Ok, muy bien. Creo que coincido contigo. Por ejemplo, la lectura en el capítulo 1, lo de formación y superación del docente para la atención a la diversidad, creo que tiene que ver con esta parte que tú estás comentando. Sobre todo porque, bueno, un punto que me llamó mucho la atención es que ahí sustentan que la inclusión educativa implica esas modificaciones que se tienen que hacer ya sea a las culturas, en las mentalidades también, en las políticas y en las ofertas educativas. Entonces, partía como de la premisa de que a partir de la diversidad podemos establecer ambientes de trabajo donde esta diversidad se convierta en una característica más de la persona, así como puede ser su tono de piel, como puede ser el color de cabello, por ejemplo, esa barrera que esté poniendo para el aprendizaje y la participación se convirtiera en una característica más. Se supone que a esta parte se aspira llegar en educación donde la barrera no signifique como un obstáculo para aprender, sino una característica más de esta persona, más del estudiante. Y sobre todo, que bueno, a mí me llamó mucho la atención cómo es en Cuba, donde hacen todo este como estudio, como del docente, como de la preparación que se le da al maestro para poder desarrollar a sus alumnos de media superior, creo. Este, esta parte tan importante que es trabajar bajo el concepto de inclusión, pero desde la premisa de tomar esas barreras como parte de una característica más y así tomar en cuenta como la diversidad para lograr desarrollar aprendizajes. No sé si concuerdas conmigo con esta afirmación. Bueno, en cuanto a lo que me estás comentando, a lo mejor difiere un poquito.
totalmente distinto, pero sobre todo hay una frase que a mí me llama mucho la atención, que dice que los sistemas educativos sean promotores y facilitadores del aprendizaje y del desarrollo integral, o sea, el desarrollo integral a partir, claro, de la diversidad de ambientes, de ofertas y de procesos en los que los niños pueden aprender. Entonces, desde ahí, bueno, no todos los niños aprenden de la misma manera y al mismo tiempo. Y como bien decías, la preparación docente juega un papel muy importante porque en este caso el maestro se convierte en la barrera, como bien lo dijiste, en muchos de los casos. Entonces siento que es muy ambicioso porque desde la estructura de nuestros planes y programas, esa parte no viene, al menos en programa en planes y programas a nivel básico, pues no. Y este texto está totalmente focalizado hacia la educación superior. Entonces se me hace que desde ahí tenemos como un desfase porque pues el desarrollo de educación básica y de superior pues son abismos completamente contrarios, ¿no? No sé, ¿qué opinas? Yo, Y mira, más que bueno, nada, sabemos también que educación especial siempre va desfasada. Si dentro de lo que es básica, los niños van desfasados, imagínate ya un nivel superior. No, no es que esté diciendo que todos los niños deban de, pero tiene, sí por lo regular, tiene mucho que ver también con la justicia, bueno, la justicia social y luego la justicia curricular, ¿no? Y por ejemplo, en el video, al final del video, justo esta, ay, se me fue el nombre de la doctora. Bueno, ahorita se los digo. Pero justo en el video, hace un poquito referencia a esta parte de la justicia social en el sentido de hacer currículums como más diversificados desde el diseño. No, ella lo menciona en la parte de diversificación. No tanto en la flexibilidad, porque ya desde la diversificación en el diseño ya ni siquiera tendrías que hacerlos flexibles porque estás contemplando a toda la diversidad. Y entonces, para hacer un poquito más extenso esa parte de la justicia social, porque justo cae a esto que ustedes están comentando, Colin, que es una antropóloga, hace justo un estudio de esta parte de la justicia social y luego se va a la justicia curricular y ella menciona cómo está como este desfase, ¿no? Y justo este documento de educación inclusiva que estamos revisando, al ser un documento que se va a un nivel superior, Colin lo asimila mucho a esta parte de que en muchos de los países latinos, incluido México, la parte de la educación más robusta está dentro de la educación básica, porque justo después de secundaria empieza más la deserción escolar. Y justo esta parte de la economía, las clases sociales, pues va impidiendo que vayan llegando como, o sea, que la población que inicia una escolaridad básica termine en una escolaridad superior. Pero además de esa desigualdad, pues obviamente las minorías, hablando de personas con alguna discapacidad o con alguna condición, que es específicamente la población de educación especial, pues tiene mucho menos oportunidades, ¿no? Porque si bien también sabemos, mucha de nuestra población, pues justo también enfrenta situaciones de bajos recursos, de pobreza, de baja información, de expectativas como en este sentido de la educación pues muy limitadas. Entonces desde ahí pues ya no hay, ¿no? Y luego si nos vamos a la justicia curricular, pues también tiene mucho que ver la parte de que, bueno, se realizan como currículums para darle como ese sentido a esta parte de cubrir esos requerimientos o visualizar un poquito a las minorías, pues se hacen esos currículums contrahegemónicos, pero el problema es que se realizan como desde la parte de no incluir a todos, sino agarro el currículum básico tradicional, o sea, planes y programas, hablando ya específicamente de México, planes y programas, y a partir de esa base construyo alterno
para atender a 2, 3 que tengo en el salón con alguna condición, con algún problema de aprendizaje, con X, ¿no? Y entonces pues desde ahí ya estamos haciendo como pues seguimos agregando, ¿no? Aunque estén integrados, pues seguimos en ese proceso de integración, pero no pasamos al de inclusión. Luego ustedes hablan también de esta parte de la formación y yo les comentaría. Yo, por ejemplo, ahorita estoy trabajando también en la universidad, en la Facultad de Psicología, y pues obviamente en educación especial tenemos esta área, ¿no? Y como los planes, desde esa parte de la formación, pues no están cero actualizados. Entonces, a mí me tocó, por ejemplo, tengo una materia ahorita que se llama justo, así se llama, procesos psicológicos de la integración para la intervención de las necesidades educativas especiales. Y yo, ok, y cuando empezamos a revisar en academia el programa, en la primera unidad te habla justo de todo el modelo de integración educativa. ¿Qué va? Bueno, y entonces Sí, ¿verdad? No, y entonces les comentaba que, por ejemplo, la pura facultad de psicología, ya no me voy a meter a la normal ni nada, pero sí, la parte cuando ya estábamos analizando el planes y programas, justo, pues, uno de los catedráticos es el doctor Ismael y Cedillo. Entonces, pues, obviamente, la eminencia en integración, pero sí ese desfase. Entonces, cuando yo hago esta pregunta, porque la primera unidad, por ejemplo, se habla sobre la parte de puro integración educativa. Todo el modelo, principios, finalidades, la segunda unidad hablamos sobre adaptaciones curriculares, o sea, chéquense, adaptaciones curriculares, hablamos sobre DUA y hablamos sobre ajustes razonables. Y la tercera ya tiene que ver con el vínculo padres con la familia y cómo intervienen, ¿no?, en el proceso de inclusión. Y entonces tú dices, ¿estamos en integración o estamos, o sea, pobres chavos, ¿no? Porque no les dejamos claros ninguno de los dos modelos. Pero luego, aparte de eso, cuando yo lo pregunto en reunión de academias para que me quede claro a mí cuál de los dos modelos voy a trabajar dentro de las clases ya, en la formación de los alumnos, pues la respuesta es, pues bueno, en la política educativa sí se habla, porque obviamente yo cito la normativa, ¿no? Y me dicen, pues es que en la política pues sí está, pero pues todos sabemos que estamos apenas en integración. Y yo, por eso, pero si no les enseñas desde ahorita como lo que ya en la actualidad se utiliza en el discurso y en demás, nunca vas a cambiar ni las prácticas ni la cultura. O sea, la política sí ha cambiado. Entonces hay que empezar a aterrizar esa parte, porque si no, pues salen los pobres muchachos y no saben neta nada qué van a hacer en la práctica. Y entonces así estamos como transitando todos, ¿no? Y esta parte donde justo en el video también hace como mucha referencia, entonces desde ahí pues parte esta situación de la desigualdad, ¿no? Y entonces vamos dejando a niños fuera porque los que estamos o los que tendríamos que saber como especialistas qué hacer con esta población y en realidad con todos, pues no sabemos y no terminamos de aterrizar porque no conocemos ni siquiera el modelo, ¿no? Entonces, eso es como bien significativo y a mí la verdad es que hasta el principio me dio como fue un conflicto existencial entre lo que me estaba pidiendo la facultad que diera y lo que yo decía, ¿cómo les voy a enseñar esto? O sea, entonces sí, está complicado. Y partiendo de eso, pues bueno, aquí en el video es María José Borsani y ella es como muy clara en esta parte empieza hablando sobre todo este proceso de la educación inclusiva y ella hace esta referencia, ¿no? Para ella lo manifiesta así como la educación inclusiva es todos y todas dentro de las aulas aprendiendo juntos. O sea, no hay otra opción, ¿no? Y habla mucho de cambiar este paradigma de rehabilitación que todavía de repente seguimos cargando y cambiarlo a un paradigma inclusivo, o sea, ya ni siquiera aterrizarlo a un contexto de integración.
habla también de que debemos de ser garantes los profesionistas, los que estamos frente a esa parte de la educación para los niños, tenemos que ser garantes de que todos los alumnos aprendan. Y aquí ya, ella dice, pues ya no hay distinción, o sea, si ella pusiera como esta escala o esta línea de cada una de las diferentes condiciones o situaciones culturales, étnicas y demás que hay, pues en realidad la discapacidad sería como en el último nivel, porque para ella dice, la discapacidad no es como, es como ¿cómo lo marca? Dice, la discapacidad requiere, que ella sí lo visualiza como que requiere una atención particular para estar en el aula, pero que tiene que ser vista como un rasgo de diversidad más del sujeto. O sea, es algo más que también fortalece y puede dar también como ese enriquecimiento dentro del aula, ¿no? Y al final del día no es la única población, o sea, al final del día la diversidad tiene que estar implicada, o en la inclusión tiene que estar implicados todos. Y también pues da ahí como algunas estrategias y todo, la verdad es que lo atraviesa súper padre en el video, y habla mucho de esta parte de dejar de ver, dejar de centrarnos en los procesos de aprendizaje y empezar a voltear un poco más, porque la inclusión para ella tiene mucho que ver con voltearte a ver a ti como docente y pensar lo que tú estás haciendo como docente. O sea, centrarte más en el proceso de enseñanza, porque ahí es justo donde está toda la parte de las barreras para el aprendizaje y la participación, ¿no? ¿Qué del contexto está haciendo o está presentando una barrera para el alumno? Y entonces dejar de ver la situación del diagnóstico, o sea, obviamente existe, pero dejar de ver como que eso es la problemática que se está enfrentando y más bien empezar a ver la problemática desde la enseñanza. Eso a mí se me hace como bien aterrizada esa parte, porque creo que es lo que nos falta muchísimo para poder entender como este proceso o llegar hasta allá, ¿no? Como esta autoevaluación y este autoanálisis, y ser como muy, pues muy sinceros con nosotros desde nuestra práctica, ¿no? Y ya. Todo lo que tengo que decir al respecto. No, está súper interesante porque en pocas palabras lo que pretende tanto el video como las lecturas es la no desigualdad. O sea, me imagino así como mucho énfasis en toda la lectura, apostarle a cambiar desde la accesibilidad, desde a lo mejor no tanto como discapacidades nada más, sino hasta el contexto social, cultural, que muchas veces también existe pues exclusión por parte de algunos grupos hasta étnicos, ¿no? Entonces es todo un conjunto como de inclusión que maneja aquí la lectura, todo un conjunto como de conceptos importantes que van precisamente a que ser desigualdad. Es como lo que yo pude como rescatar y sumo lo que ahorita tú, Silvia, estás comentando acerca de lo del video, que tiene que ver mucho y va mucho de la mano con lo de las lecturas, la cero desigualdad. Sí, y el cambio de paradigmas, o sea, que creo que también eso, o sea, empezar a cambiar como esas ideologías o esas estructuras que ya tenemos como bien arraigadas, y poderlas como hacer como un currículum justo más abierto en donde le demos como cabida a todos, ¿no? Que está complicado. Así es. Dentro de la lectura que yo realicé, aparte de hablar sobre como una educación muy equitativa, había un autor, Gorky, que mencionaba, bueno, que él entendía la inclusión como un proceso mediante el cual una escuela se propone responder a toda su comunidad estudiantil, no como estudiantes, sino como individuos
Fíjate que aquí en San Luis, justo en mi zona, hay una USAER, solo es la única USAER en todo el estado, que da apoyo a un CECIT, que es media superior, pero es el único. Y la realidad es que no hay líneas tampoco de operativas para esos niveles. Entonces, de hecho, desde secundaria ni siquiera está como muy claro la parte operativa. Sí, exacto. Y entonces de repente también te cuestionas mucho esa parte de qué tan funcional realmente es el servicio de apoyo en esas condiciones, ¿no? O a lo mejor digo, en otras condiciones o como bien marcada la línea, pues tendría una razón de ser, pero yo la realidad es que no se la encuentro porque aquí sí todas las secundarias trabajamos diferentes. Todos los servicios que apoyan secundarias o telesecundarias, muy diferente y cada quien lo entiende, pues, pues sí, también, ¿no? Pobres de los maestros, porque al final del día pues hacen lo mejor que pueden en el entendimiento de que no hay una línea de operatividad. Entonces eso ya es complicado. O sea, no sabemos las reglas del juego ni lo que se pretende justo en esos niveles. Y inicial, aquí creo que tampoco trabajamos inicial, fíjate. Y sería un elemento importante. A lo mejor en los CAM sí hay como estimulación temprana, pero no en todos, muy poquitos, intervención y la realidad es que siento que tampoco lo aplicamos como, o sea, tampoco hay una línea. Y creo que sí hay un sesgo, bueno, al menos acá en Guanajuato, existe el acompañamiento como tal de las USAER en educación básica, que están inmersos dentro de un grupo regular, pero ya a nivel medio superior no se ven alumnos con discapacidad en las preparatorias. Aquí, por ejemplo, en Irapuato, existe dentro de lo que es Debeco una institución como a la par, donde captan precisamente personas ya de nivel medio superior y hasta superior que quisieran desarrollar alguna profesión, pero ya como tal, a nivel medio superior no se ven integrados en las aulas pues en las aulas regulares, a los chicos con alguna discapacidad, mucho menos en nivel superior. Es muy raro poder observar esas personas ya, porque realmente aquí en Irapuato las capta esta instancia que la verdad no recuerdo exactamente cómo se llama, porque hasta eso les dan una beca y es por parte así como del gobierno y los acompañan. Tampoco van diario a la escuela, pero sí van en algunos horarios cortos y les dejan tareas y esta parte así como de capacitación, no tal cual como las aulas regulares, pero sí existe como este acompañamiento que se le puede dar a las personas que presentan alguna discapacidad. Pero están inmersos en instituciones públicas. Sí. No, pero en mi caso yo soy docente en educación media superior en la región montaña alta de Guerrero y precisamente la primera generación con la que trabajé pues sí teníamos un estudiante que sufría de, él tenía un retraso psicomotor, entonces se le hacía muy difícil asistir a las clases. Entonces, aparte de eso, pues bien lo decían ustedes, o sea, nosotros no tenemos ni asesoría ni acompañamiento para las herramientas, habilidades. Ahí tú ves, nos decían nuestros jefes, no, pues actualízate, busca Ahí o hazle no como puedas, Lupita. ¿y dónde, verdad? Si estás en las montañas. Entonces, sí es muy complicado y es muy difícil. Tiene uno que buscarle por sus propios medios cómo incluir a la persona, cómo hacer que los estudiantes también la sientan o sientan que hayan sentido pues, parte como su compañera, pues, ¿sabes? Entonces, sí es muy importante todo lo que mencionan porque, pues, bien lo mencionaban los textos en cuanto a la dimensión educativa, ¿no?
El acceso. del transporte, ¿no? O sea, para empezar. Y luego, pues, era muy difícil. Y la niña sí estaba muy interesada porque se emocionaba, obviamente, estar en una escuela regular, estar con sus compañeros, y la emocionaba, pero era muy complicado el traslado y muy complicado como docente trabajar con ella, ¿no? En ese momento. Entonces, a mí sí me llegaron mucho o me hicieron recordar mucho estas lecturas porque cometí errores graves en su momento como docente. Entonces, errores que espero ahora no cometerlos porque ahora también tenemos estudiantes con diversidad y allá hablan una lengua materna, difícilmente hablan el español, entonces cómo te adaptas a esta circunstancia es muy difícil explicarles el tema porque no te entienden y si te entienden pues es muy escaso el conocimiento que compartimos, pero logramos trabajar de manera colaborativa y eso es lo que nos ayudó muchísimo porque también lo mencionan las lecturas, es muy importante adaptar que nosotros encontremos aprendizajes en nuestros estudiantes y los estudiantes en nosotros. Entonces, sí, adaptamos el trabajo colaborativo con ellos, con la sociedad, la comunidad, trabajamos en conjunto y también algo muy importante que me dejó el video marcado es lo último que menciona de que no esperes, si trabajas con lo mismo, no esperes resultados Igual. diferentes, tienes que buscarle las maneras, las formas. Entonces, sí es muy importante lo que están diciendo y les agradezco porque sí me están ayudando bastante en cómo poder, de manera, de la forma específica, cómo poder intervenir, porque es muy difícil en la educación media superior trabajar con la diversidad. De esto que mencionas, Lupita, fíjate que está, en el video también lo mencionaban como mucho, ¿no? La parte decía al principio, esta parte de todos somos garantes de que los alumnos aprendan como docentes, pero luego se hacía el cuestionamiento de ¿y cómo le hacemos? Y ella decía que pues respetando los derechos básicos y decía que justo estos derechos básicos ya están en una obligatoriedad, o sea, cuando tú hablas de una educación obligatoria, lo estás marcando, pero que en realidad en la práctica tiene mucho que ver con voltear a ver justo a esa diversidad y ver a esta diversidad, darle como un valor humano, darle un valor educativo y también identificar que esta diversidad es justo el eje del desafío de construir una escuela amplia, democrática y universal. Y tiene que ver con toda esta parte del acceso que tú comentas y del acceso